Bienvenidos y bienvenidas al tercer Congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, Asociación Civil. Soy Rodrigo Vega, presidente de la segunda mesa directiva y miembro de la comisión organizadora del Congreso. El 1 de diciembre de 2017 se constituyó la asociación y desde entonces los socios y las socias han desarrollado diversas actividades académicas, entre las que se encuentran coloquios, ciclos de conferencias y publicación de libros, las cuales se han desarrollado por medios virtuales durante la pandemia. Hoy celebramos el tercer Congreso anual como un espacio de discusión académica, pero también de convivencia entre los miembros y el público asistente en redes sociales y medios virtuales. En los 5 días de Congreso se presentarán 69 ponencias impartidas por académicos y estudiantes de varias instituciones universitarias de México y Guatemala. Las ponencias están repartidas en 6 mesas de tema libre y 6 simposia. También tendrá lugar un simposio para conmemorar los 10 años del Seminario de Pensamiento en Español. Asimismo, se llevará a cabo el taller Breve Recorrido Histórico de las Mujeres en las Ciencias, impartido por la maestra Lidia Marta Barajas González. Los temas generales que conforman el Congreso abordan aspectos históricos de la política, la ciencia, la tecnología, la educación, las ciencias sociales, la economía, la filosofía, el género, diversos movimientos intelectuales y manifestaciones artísticas, aspectos de la memoria colectiva, reflexiones teóricas y metodológicas sobre la disciplina histórica, también aspectos de paleografía y diplomática, entre otras metodologías actuales. Las temáticas señaladas indican la diversidad profesional y disciplinar de las y los miembros de la asociación, así como de aquellos ponentes que de forma libre también participan en el Congreso. Por último, agradezco a las y los organizadores de los 13 simposia que conforman el núcleo del Congreso, así como a los miembros del comité organizador conformado por José Daniel Serrano, Claudia Pérez Toledo, Mario Arturo González, Luis Arturo García Dávalos, Noemí Cruz, José Ramón Orrantia, Julio Ríos Peña, Cecilia Robles, Rogelio Laguna y Laura Aguatzin. Agradezco a quienes nos acompañan en este día y los siguientes por las redes sociales de la asociación, tanto en la transmisión en vivo de nuestra página de Facebook y posteriormente estos videos de las mesas se editarán para tenerlos en nuestra red social de YouTube. Pues siendo las 9:20 horas del lunes 5 de septiembre de 2022, declaro inaugurado el Congreso. En unos breves minutos daremos inicio a la primera mesa de Historia Económica. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Iniciamos la mesa temática B11 con el tema de Historia Económica. A continuación, la maestra Erika Ivonne Pantoja Sandoval nos presentará la conceptualización del empresario a través de la historia del pensamiento económico. Adelante, maestra, le cedo la palabra. Muy buenos días, estimado público. El día de hoy les voy a presentar la conceptualización del empresario a través del económico. Ok. Inicialmente, la concepción del empresario surge en Francia en el siglo XVI, refiriéndose a los militares que realizaban expediciones para la corona. Sin embargo, esto tomó más fuerza en el siglo XVIII debido a la Revolución Industrial. Recordemos que la Revolución Industrial se va formando con un proceso que Carlos Marx denomina el proceso de la acumulación originaria de capital.
Este proceso comienza cuando los europeos empiezan a llegar a América Latina y a extraer todas las riquezas y a llevárselas hacia la parte europea. Entonces surge la Revolución Industrial en Inglaterra y con la Revolución Industrial muchos desarrollos tecnológicos como la máquina de vapor, el ferrocarril, la lanzadera volante de cab, y entonces ahí el empresario cobra fuerza con los teóricos clásicos. Tenemos a Cantillon, que habla mucho de la incertidumbre, ¿no? De la incertidumbre a la que se arriesga el empresario. Dice, el empresario trabaja bajo su propio riesgo. Unos se enriquecen y ganan más que el doble de su subsistencia. Otros se arruinan y quiebran. También Cantillon habla mucho de ese espíritu sagaz, ¿no? Valeroso de los empresarios. Por su parte, Jean-Baptiste Say dice que si bien los historiadores tienen mucha importancia, son los economistas los que generan este desarrollo económico y los empresarios en gran medida. Y por último, ya Adam Smith, el principal economista clásico, que es considerado el padre de la economía política, escribe en 1776 La riqueza de las naciones. En este libro habla un poco de que el individuo debe de ser un talista para llegar a un bien común y que a través de la libertad del mercado, ¿no?, se van a satisfacer todas las necesidades. Habla también de una armonía natural del sistema, por lo cual no se requiere la intervención del Estado. Y entonces habla un poco de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Pues la oferta y la demanda, ¿no?, del mercado. Y este empresario, dice Adam Smith, tiene que buscar un beneficio económico. Entonces vemos a un empresario en este proceso muy materialista, muy individualista, muy egoísta, ¿no? Y todos estos teóricos clásicos, en su mayoría ingleses, precisamente por la Revolución Industrial. Adam Smith entonces dice que el empresario tiene que ser el poseedor del capital, tiene que tener los factores de producción, el dinero, ¿no?, visto desde un enfoque capitalista. También Adam Smith dice que tanto un comerciante como un hacendado pueden ser empresarios, sin embargo el primero resulta más audaz, mientras que el segundo resulta más tímido porque en ocasiones pues hereda, ¿no?, hereda todas estas riquezas de una manera natural, ¿no?, mientras que el comerciante de manera autónoma e independiente se va ganando su lugar en el mercado. Adam Smith entonces habla también, igual que Cantillon, de los riesgos que este empresario tiene que tomar en el mercado. Todo este concepto empresarial del siglo XVIII va cambiando en cada siglo. Por ejemplo, en el siglo XIX ya no se ve tanto al empresario desde un punto de vista capitalista y económico, sino más bien desde sus capacidades. Y entonces aparece el capitalismo gerencial, ¿ok? También la mano invisible del mercado es considerada ya aquí un poco más la mano invisible de la dirección. Entonces aparece Alfred Marshall precisamente con el concepto de empresario organizador, que tiene que ver con sus capacidades, con las formas en las que se organiza, ¿no? Y dice Alfred Marshall lo siguiente: debemos tener presente que el deseo de hacer dinero no procede necesariamente de móviles egoístas. Aunque ese dinero esté destinado para gastarlo en uno mismo, el dinero es un medio para distintos fines. Y si estos son nobles, el deseo de conseguir el medio no es innoble. Entonces aquí Alfred Marshall, ya en el siglo XIX, empieza a darle al empresario un corte más social, más comunitario. En este sentido, igual en la historia del pensamiento en el siglo XIX, tenemos a Carlos Marx, ¿no? Entonces venimos de la Revolución Industrial con los economistas clásicos, luego viene ya este proceso de industrialización y empieza a ver la explotación del trabajador, del asalariado, y entonces aparece Carlos Marx en el siglo XIX y vemos que estas ideas se impregnan, por ejemplo en el caso de Alfred Marshall, ¿no?, donde ya, si bien Alfred Marshall no es marxista en sí, ya empieza a tener cierta sensibilidad en el sentido del concepto del empresario para relacionarlo como un empresario más social. Luego en el siglo XX
En el siglo XX ya tenemos a un teórico para los economistas súper importante que es Keynes, ¿no? Keynes surge con la crisis de 1929. Si nos ubicamos históricamente, estamos en el periodo de entreguerras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y Keynes habla mucho de este estado protector, este estado benefactor, porque empieza a notar con la crisis del 29 que el sistema capitalista ya no funciona. Y entonces, como no funciona y el libre mercado no se regula solo, Keynes propone que sea el Estado, el gobierno, quien cuide todos los intereses de los individuos. Entonces, Keynes dice que el Estado serviría como protección para el empresario o incluso podría ser un empresario mismo. Para Keynes, el empresario es un individuo de carácter fuerte, pasión, con mucha pasión, que no le teme al riesgo ni a la incertidumbre y que incluso en ocasiones requiere de mucha suerte, ¿no? También tenemos en el siglo XX a Knight. Frank Knight ya distingue entre la palabra riesgo e incertidumbre. Riesgo, dice, son situaciones aleatorias con probabilidades conocidas, mientras que incertidumbre es con probabilidades desconocidas. Entonces dice que este empresario puede manejar ambas, ¿no? Tanto el riesgo como la incertidumbre. Sin embargo, aquí Knight, a diferencia de Marshall, que dice que el empresario puede no tener capital y ser un mero organizador, Knight dice que necesariamente el empresario tiene que aportar el capital, porque si no, al ser solo un administrador, como que no siente como suya la empresa. También, al igual que Marshall, en ese aspecto sí concuerda, el empresario tiene que tener ciertas capacidades y habilidades para resolver los retos del mercado. No solo el dinero, sino también estas capacidades y habilidades. Schumpeter, austríaco, habla del concepto de la destrucción creativa y entonces pone al empresario en el centro de toda la economía. Esta destrucción creativa representa que lo nuevo desplaza a lo viejo, ¿no? Y entonces dice que el empresario es el encargado de hacer tanto invenciones como innovaciones. Las invenciones son la creación de un producto nuevo, mientras que las innovaciones es la transformación o modificación de algo ya existente. En este sentido, Schumpeter dice que el empresario puede ser tanto inventor como capitalista, ¿no? Entonces, en este sentido, ya le da un corte más científico, más intelectual al empresario en el siglo XX. En el siglo XXI tenemos a Mark Cass, que habla un poco ya del liderazgo ético, ya incluye los valores, una perspectiva muy integrada del empresario. Y si bien, al igual que Knight, dice que el empresario nace, no se hace, también dice que es muy importante el aprendizaje y la experiencia. Y entonces aquí es donde toman valor las universidades, ¿no? En este sentido de cómo van a preparar a los futuros empresarios. En el caso del ruso, Harvey Liebenstein distingue dos tipos de empresarios, el empresario rutinario, ¿no? Y el empresario nuevo, el nuevo empresario. Entonces, el empresario rutinario es ese empresario meramente administrador, meramente organizador, que sigue una serie de pasos para lograr una eficiencia, mientras que el nuevo empresario se encarga de descubrir, obtener y analizar nuevas oportunidades en el mercado, asumiendo riesgos, siendo motivador y teniendo ciertos talentos psicológicos, sociales, culturales, políticos, ¿no? Mucha inteligencia emocional. Entonces ya en el siglo XXI vemos un empresario más completo. A todo esto, resumiendo un poco, ¿cómo debería de ser el empresario en México con las características que existen en el mercado? En el mercado podemos observar que existen 4.8 millones de empresas. De ellas se dividen en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las microempresas tienen de 0 a 10 personas laborando, las pequeñas de 11 a 15 personas, de 11, a 50 personas laborando, las medianas de 51 a 250 y las grandes de más de 250. En México, el 94.9% son microempresas. Vean que son la mayoría.
el 4% pequeñas, el 0.9 medianas y el 0.2 grandes, ¿no? A pesar de que la mayoría de las empresas son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, solo el 38.4% sobreviven más de 10 años. Y también estadísticamente las empresas nuevas que entran en el mercado, las MIPYMES, no logran llegar a más de 2 años, ¿no? En este sentido, de la población ocupada, que es parte de la población económicamente activa, alcanzó un total de 57.7 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres y el 40% son mujeres. De esta población ocupada, tenemos que el 68.7% es asalariado, mientras que el 31.3% es empresario. Ahora, de este 31.3% que es empresario, hay que recalcar aquí que las mujeres ya están tomando fuerza en esta parte, porque el 36.6% son mujeres, el 35.7% son hombres, el 9.3% es propiedad compartida y el 18.4% no reportó en qué sentido estaba la empresa. Entonces aquí podemos ver ya el peso que están teniendo las mujeres económicamente hablando en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el 18% también nos habla mucho de la inseguridad de las personas para reportarle al Estado cómo está la situación de su empresa. Entonces eso nos habla mucho de una inseguridad hacia el Estado, ¿no? Lo cual es algo gravísimo para la economía. En cuanto al INEGI, en el 2019, según los principales problemas para las empresas son los siguientes. Punto número 1, la inseguridad pública. Y esto pues no es de extrañarse, ¿no? Porque estadísticamente, cuando uno sale a la calle tiene el 30% de probabilidades de que te asalten o te pase algo de esta índole. También otro de los problemas son los altos gastos en servicios, como la luz, el agua, el teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de precios han ido en aumento y esto se ve reflejado pues también en la inflación actual, que es del 8%. Los altos impuestos también resultan otro problema para los empresarios. Vemos que en el periodo de Calderón se puso el impuesto a la tasa única del 17.5%, el famoso IETU, ¿no? Entonces, los micro pequeños empresarios pagan altos impuestos. El exceso de trámites, ¿no? La burocracia. También los altos costos de producción y comercialización, así como las competencias desleales. Entonces, como podemos ver, el empresario tiene en México muchos retos. ¿Cómo debería de ser el empresario en la actualidad conceptualmente, con base en todos los aprendizajes que hemos tenido de la parte histórica? Pues debería de ser un empresario con mucha conciencia social, con mucho desarrollo tecnológico, con mucha conciencia por el medio ambiente, con demasiadas habilidades, por ejemplo, de inteligencia emocional y rápida adaptación al medio, ¿no? Entonces vemos que el concepto de empresario se fue transformando y fue precisamente un resultado también de los procesos históricos que iban a la par, ¿no? Como la revolución industrial, como la crisis del 29, que fueron acompañando precisamente todas estas ideologías de los diferentes teóricos del pensamiento económico, ¿no? Bueno, por mi parte eso fue la presentación. No sé si siga una sesión de preguntas o me parece que siguen 2 ponencias más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Pues a continuación vamos a dar paso a la presentación de la doctora Laura Georgina Ahuaczin Pérez, quien nos presentará el tema Desarrollo estabilizador, crisis sociopolítica y autoritarismo, análisis de las decisiones políticas que se tomaron durante la implementación del modelo económico estabilizador en México en el periodo de 1958 a 1970, que derivaron en la crisis sociopolítica. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Muy buen día, muchas gracias, buenos días a todos. Se escuchó un poquito largo ese
ese título, pero creo que intenta como redondear ya hacia dónde va esta ponencia, que entra perfectamente. Ahorita escuchando también a mi colega, estábamos escuchando cómo debía ser este modelo también empresarial en México. Y bueno, pues vamos a hablar de esta época en la que justamente en México empieza un modelo diferente económico, dadas las condiciones tanto internas como externas del país, empieza un modelo económico diferente. Y entonces tiene que haber una serie de cambios tanto en la parte del modelo político como en la parte incluso del modelo social, porque empieza a haber grandes cambios también en la dinámica de la sociedad mexicana, pero que todo este cambio que va existiendo, pues termina impactando justamente en las decisiones que va a tomar un gobierno autoritario. Ya me estoy un poquito adelantando, pero bueno, va a haber un gobierno autoritario que va a necesitar tener esta capacidad de poder implementar las decisiones económicas, de poder intervenir y de poder ser este Estado interventor. Y esto va a impactar posteriormente en toda la crisis sociopolítica que se va a dar a finales de los 60 y que justamente va a observarse con más claridad por los 90 cuando pierde el poder el partido hegemónico del PRI. Pero por eso es que es tan largo el título, porque intenta abarcar toda esta parte de qué es lo que vamos a analizar, sobre todo esta parte de las decisiones políticas que van a hacer que sí se puede implementar un modelo que era bastante retador, bastante desafiante, como es el modelo del Estado interventor, pero que también va a tener un alto costo político a la postre. Y bueno, pues eso es un poquito lo que les estaba comentando, y el objetivo pues es justamente de esta ponencia analizar las decisiones políticas que se tomaron durante la implementación del modelo económico estabilizador en México en el periodo de 1958 a 1970. Te voy a explicar por qué nos vamos a ir más o menos con ese periodo y qué van a derivar en la crisis sociopolítica. Ya en el objetivo ya tenemos el final, ya tenemos el spoiler hacia dónde van a ir estas decisiones, qué es lo que se van a ir interpretando de estas acciones que va a tener el gobierno. Y bueno, les comentaba que esta delimitación del periodo de tiempo en la historia mexicana del 58 al 70 es porque durante estos 12 años el coordinador de esta implementación del desarrollo estabilizador va a ser Ortiz Mena. Y bueno, va a coincidir con dos periodos presidenciales, principalmente que es Adolfo López Mateos y que es Gustavo Díaz Ordaz, pero a pesar de que son diferentes actores, y lo pongo entrecomillado porque sabemos que ya traen un tren de alguna manera de lo que es el partido hegemónico y a la misma línea, políticas muy similares, bueno, va a ser el mismo orquestador desde la parte económica en México quien va a estar llevando estas decisiones políticas. Por lo tanto, es posible conjuntar estos dos periodos presidenciales para poder analizar las decisiones políticas, pese a que el Ejecutivo es diferente en estos dos. Y bueno, vámonos al contexto político-económico, ¿dónde surge toda esta parte de implementar un Estado interventor, un modelo de desarrollo estabilizador? Bueno, estamos, para empezar, en una época de posguerra. Internacionalmente estamos en una época en la que va terminando la Segunda Guerra Mundial, hay crisis de hambre, hay crisis económica en todo el país, en todo el mundo, perdón, y bueno, pues México se empieza a convertir en los pocos países que todavía tienen esta capacidad de poder tal vez empezar a solventar sus propias necesidades e incluso empezar a exportar ciertos productos. Pero bueno, esta crisis económica que es a nivel mundial, pues a México le pega también. Hay un desgaste del modelo capitalista, es decir, que empieza a existir esta parte de que no alcanzan los recursos para poder atender a todas las necesidades de la población, y entonces empieza a existir, sobre todo en los países europeos, esta parte de un Estado interventor. Hay que señalar que cuando llega a México ese Estado interventor, ya en Europa ya había habido un desgaste de ese Estado interventor, ya se sabía que a la larga terminaba siendo un modelo que también se desgastaba. Pero bueno, es un riesgo que se corre siempre y que vamos llegando en la esfera mexicana. Y entonces empieza un momento en el que el Estado empieza a absorber la parte de la economía mexicana, a regular precios, a regular salarios, a regular todo lo que se va todo lo que interviene en la economía, y sobre todo a impulsar una etapa de industrialización y modernización de nuestro país.
Todo esto lo enmarco en cómo estábamos viviendo nosotros un proceso también de urbanización en México. Nosotros casi siempre lo dividimos en 3 etapas durante el siglo XX, que es la primera etapa de 1900 a 1940, que coincide en la época de guerras tanto en México, que estábamos también viviendo nosotros un periodo de guerra, de inestabilidad política en este cambio del gobierno de Porfirio Díaz a cuando triunfa la Revolución Mexicana, y posteriormente de 1940 a 1980, que es la época en la que empieza a entrar el Estado interventor, cuando empieza a ser la época del milagro mexicano, porque realmente sí empieza a haber grandes resultados en materia económica, resultados que no se esperaban, porque veníamos de una crisis, incluso alimenticia, una crisis estábamos en periodo de guerra, estamos en inestabilidad política. Entonces, cuando empieza a surgir esta industrialización, esta modernización del Estado, en la que además mejoran los salarios, en las que además mejoran las condiciones de vida de todos, sobre todo en la parte, y es donde vamos a observar una de las primeras decisiones, en la parte urbana, por eso pongo el proceso de urbanización, empieza a crecer y le empiezan a llamar la época del milagro mexicano, porque alcanzaba para todo la canasta básica, bueno, los mexicanos alcanzaban hasta ahorrar el 10% de su salario, podían comprar bienes raíces, era una época diferente a lo que hemos vivido muchos, que nuestra palabra últimamente ha sido crisis, 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 crisis. Bueno, en ese momento no se hablaba de crisis, porque pues todo lo intervenía de alguna manera el gobierno, y lo que hacía totalmente era hablar y hacer pactos con las empresas para que pudieran respetar ciertos salarios, ciertos sueldos, ciertos precios, y de alguna manera mantener regulado, y por eso es que la gente percibía que existía una abundancia económica, cuando sí es cierto que había una cierta abundancia, porque éramos menos también, pero tampoco es de que estuvieran las condiciones tan bien como se suponía en ese momento. Pero se llamaba así la época del milagro mexicano. Y de 1980 al 2010, que es la tercera etapa del proceso de urbanización, pues ya empezamos con toda esta parte de las crisis, cuando también entra la parte del liberalismo económico, que hasta ya no voy a llegar, pero bueno, lo quería poner en un contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta intervención del Estado, sobre todo en esta décadas de 1940? Me atraso un poquito porque es cuando empieza la parte de la industrialización. Pues existe un conjunto de reformas que van a ser tanto políticas como económicas, que permiten que el Estado esté regulando directamente la economía mexicana. Pero aquí hay que entender una parte del mismo sistema que se va desarrollando en México, porque en México se desarrolló un sistema en el que el jefe de Estado también era el jefe de partido. Esa cuestión de que coincidieran estas dos figuras autoritarias permiten que todas las decisiones que se estaban corriendo fueran de alguna manera en una sola línea, todos se alinearan a esa línea, y que la regulación pudiera ser exitosa, porque entonces no nada más se alineaban las personas del partido que en ese momento estaban en el poder, que era el PRI, y que toda la política era PRI, sino que también los empresarios se alineaban porque querían de alguna manera obtener algún beneficio de lo que se estaba viviendo. Entonces, empiezan a existir decisiones que van más sobre la parte autoritaria, y que existe una fuerte intervención que le permite, sobre todo en esas condiciones, tener en materia económica. Y bueno, sí empezó un poco esta parte del Estado interventor, empieza desde Ávila Camacho en el 40 al 46 su periodo de gobierno, y lo que él hizo, bueno, fue empezar a hacer reformas que se fueran a favor de la libre empresa, de la industrialización y del modelo de sustitución interna de importaciones. Es decir, empezamos a darle más trabajo dentro a los mexicanos y empezar a dejar de traer tanto del extranjero, ¿no? Y empieza una alianza entre el Estado y la iniciativa privada. Eso es muy importante porque es lo que le ha permitido al Estado regular todos estos salarios. Y bueno, el Estado se empieza a hablar de que es el regulador para unificar las clases y lograr una prosperidad en el país, ¿no? Y las condiciones políticas fueron fundamentales aquí, porque al estar solo un grupo gobernante y de que de alguna manera no hubiera una izquierda oficial, o sea, no existía un partido que hiciera esta contraparte, se pudieron
se pudieron cooptar muchos de los líderes de los sectores, sobre todo los sindicales, porque no había ellos para dónde irse. O estaban con el gobierno o no había otra opción política. Entonces, esto fue fundamental para que brindaran el apoyo al modelo interventor y de alguna manera todos se alinearan a lo que estaba haciendo el gobierno y cómo estaba interviniendo. Y bueno, cuando ya entra Ruiz Cortines, que ya empieza a entrar más cercano a nuestro periodo, pues cambia la estrategia política y aunque mantiene el control económico, pone ya a un Estado como árbitro, también empezó a otorgar derechos y eso hace que ganen también, cierta afinidad política con ciertos espacios políticos y eso hace que lo siga apoyando la sociedad. Y con ese contexto político vamos a llegar a la parte de nuestro periodo de estudio, que es el 58 al 70, que es cuando ya está el milagro mexicano, y se logra por un Estado fuerte, porque tenía burócratas preparados de alguna manera y economistas que implementaron políticas económicas regulatorias, sobre todo en la parte de los salarios, para que se les diera más a los trabajadores. Se hacían pactos se seguía el pacto con la iniciativa privada para que se mantuvieran ciertos salarios y también había una gran disciplina dentro del PRI, ¿no? Que es lo que les decía yo, que se juntaba con las facultades metaconstitucionales del presidente. ¿Y qué es lo que hacía el Estado? El Estado en un inicio empezó a implementar estas políticas económicas regulatorias, pero también cuando ya las condiciones no empezaron a ser las óptimas, porque como les decía, todo modelo económico tiene un desgaste. Entonces, cuando ya no empezaron a existir estas condiciones económicas buenas para todos los sectores, cuando empezaron a haber crisis en ciertos sectores, principalmente en el campo, porque fue el que se dejó en el olvido, muchas al momento de empezar con la industrialización del país, fueron mermando, fueron dejando atrás toda la parte de las actividades primarias. Entonces, al dejar esas actividades y que el campo ya no estuviera como entre las prioridades y varios otros sectores, pues empezó a existir el descontento social. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Pues ahí fue donde se vio el Estado fuerte, un Estado represor, y ahí es donde empiezan las decisiones políticas que van a ir derivando en una crisis sociopolítica. Entonces, pues sí, el implementar un modelo de sustitución de importaciones llevó a industrializar el país, esa es una de las cuestiones más importantes, y que el Estado, pues de alguna manera, al estar también apoyando estas inversiones dentro de la industrialización, pues tuviera un papel central dentro de la regulación de la economía mexicana y pues también les ayudó mucho para poder empezar a exportar y que de alguna manera se mejorara la economía en México. También, o algunas de las acciones económicas que hubo, bueno, pues asignación de recursos a través de la política crediticia, se exentaran impuestos a la renta, a la importación, para poder beneficiar y que se pudiera traer y llevar también algunos de los productos. Y pues también cambiaron la política comercial, modificaron aranceles, precios, permisos, licencias. Todo eso fue parte del conjunto de las decisiones que fueron llevando en materia económica en el Estado interventor. Y eso pues va haciendo también que las grandes empresas pues pudieran satisfacer también tanto el mercado interno a un buen precio, como también hubiera unas buenas condiciones laborales para algunos. Les repito, no para todos, el campo fue muy olvidado, ¿no? Y el sistema económico realmente lo que lo apoyó en estos años con Ortiz Mena fue la mezcla entre el Estado fuerte y el Estado benefactor. Es decir, había estatismo, pero también había proteccionismo. Y le ayudaba a las empresas a subsidiar grandes proyectos para que pudieran ellos de alguna manera continuar con sus labores y poder seguir con las condiciones que habían estado implementando. Y de alguna manera esto pues les ayudó a todos a que se alinearan al proyecto nacionalista y eso se observara en el crecimiento económico y también para que hubiera una falsa ilusión para las empresas que crecieron bajo la protección del Estado. Porque cuando ya se quita, cuando empezamos con el liberalismo económico, ahí es donde quiebran muchas de las empresas que en ese momento habían estado creciendo bajo la protección del Estado mexicano. ¿Cuáles son esas consecuencias que vivimos durante, sobre todo las sociales, políticas y económicas? Bueno, entre lo que pasó fue que creció el Producto Interno Bruto, que ya hace mucho que no lo escuchamos, pero bueno, aquí existía este crecimiento en el PIB,
un acelerado crecimiento que incluso prolongó, porque sí tuvimos como un tren que arrastró y que llegó hasta los 80, que eso también estimuló el desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano, que yo sé que sí es tema de otra ponencia, pero el desarrollo urbano pues fue creciendo y luego empezamos con las metrópolis ya en la década de los 80 y fue un crecimiento urbano que llevó a que la sociedad mexicana pasara de tener el 50% de la población entre urbana y rural a que casi ahorita el 80%, 70 y tantos por ciento de la población mexicana esté concentrada en una zona metropolitana o por lo menos en una zona urbana. Entonces, pues sí, creció tanto la tasa de urbanismo como el grado de urbanización, creció bastante durante esa época, lo cual también llevó a que hubiera un cambio en la dinámica de la población mexicana. Y bueno, hubo un crecimiento económico con estabilidad, eso es importante mencionarlo, hubo una baja inflación en ese momento. Incluso se hablaba de que hubo algunos años en que la inflación fue cero. El tipo de cambio estable también se mantuvo en 12.50 frente al dólar, que también fue una de las grandes hazañas en ese momento. Hubo aumento del salario mínimo, sobre todo hay que recordar cómo venían de la crisis de los 40, cómo venía mucha gente a trabajar en el campo y esta parte de que subiera el salario mínimo fue muy importante en la cuestión social. Hubo un aumento real en los salarios. Esto quiere decir que aumentó el poder adquisitivo de los mexicanos. O sea, no solamente es de que se aumentara el número, sino que los mexicanos podían comprar más con su salario. Y bueno, que el Producto Interno Bruto se fue en algún momento hasta el 6%, ¿no? Eso es bien importante. Pero ya entre las conclusiones, que eso es a lo que nosotros queríamos saber, bueno, todo esto que suena magnífico y que siempre que hablamos del milagro mexicano y que hablamos de un Estado interventor, hablamos de todo lo bueno que hubo económicamente hablando, pues tuvo algunas repercusiones y como les comentaba, altos costos políticos también, porque sí hubo decisiones centralizadas y autoritarias que provocaron un cambio en la economía mexicana y que mientras resultaron dentro de la economía mexicana no hubo tanto problema, ¿no? Hablamos de los 40, 50, incluso inicios de la década de los 60. Pero cuando ya empieza a haber este descontento de alguna manera, sobre todo con la parte del campo que estaba quedando sin los recursos necesarios, estaba en el olvido, empezaron a impactar las decisiones que no se tomaron muy bien, ¿no? Y la iniciativa privada, que mucho tiempo había estado apoyando, pues también se empezó a ver afectada porque ya había altas crisis en la parte del campo y esto ya no les permitía continuar con las condiciones que habían estado llevando hasta ese momento. Entonces, sí, la estrategia implementada descuidó al campo y a las clases populares y benefició a algunos otros, ¿no? Que es esta parte famosa de que se benefició a los empresarios, a la élite gubernamental, solamente a algunos líderes sindicales que se unieron al proyecto de gobierno, y entonces todos los que se quedaban en el gran olvido, pues empiezan a tener este descontento que se impacta en los movimientos sociales, sobre todo de la década de los 60 y que tienen que empezar a reprimir el gobierno. Otro gran olvido que tiene el gobierno en esta implementación del modelo interventor es que no se invirtió en la ciencia ni en los avances tecnológicos. Entonces, al momento de que ellos implementan toda la parte de la industrialización del país, fue muy buena, pero va mejorando toda la tecnología y llega un momento en el que ya no es suficiente lo que se haya puesto, se necesita invertir más y ya no hay. Entonces, si ya no hay inversión en México, porque ya en México solamente estábamos, o había fábricas, había obreros, faltaba inversión en la parte de la ciencia y la tecnología, se empezó a traer esta ciencia, esta tecnología, y entonces, ¿qué sucede? Pues empieza a endeudar el gobierno para poder solventarlo. Y entonces, esta crisis sociopolítica que se va derivando también producto del descontento social, de la pérdida de apoyo de los intelectuales, porque empieza a entrar también muy fuerte, no olvidemos que nuestro país, pues de todas maneras tiene contacto con el exterior, y entonces empieza a ver también esta parte de todo lo que es el comunismo, ¿no? Entonces, ante esta parte, los intelectuales empiezan a ver fallas en el Estado interventor y empiezan a encontrarle que hay otras formas también de poder interactuar entre la economía y la política, y entonces empiezan a existir esta pérdida de apoyo de ellos, y pues hay varias estrategias que no se pueden reponer, sobre todo en esta parte de cuando ya se dan cuenta, cuando se empieza a abrir el mercado y se dan cuenta
de que las empresas han vivido en una falsa fantasía de que va todo bien, todo eso se va uniendo para darle de alguna manera presión al gobierno a través de los sectores poco favorecidos, y entonces empieza esta guerra ideológica entre el comunismo y el capitalismo, qué es mejor, cómo va, qué dónde tiene que intervenir el Estado, cómo tiene que intervenir, y entonces todo esto que les he estado contando, aunado con que no había las condiciones ya económicas, aunado con que ya no estaba siendo sostenible, todo esto se va a unir a los fuertes movimientos sociales que van a existir en la década de los 60. Y entonces el gobierno lo que hace, y que empiezan las decisiones autoritarias y de un Estado fuerte que quiere mostrarse como un Estado fuerte, porque todo esto que habían tenido, este crecimiento, pues los había llevado hasta tener unas Olimpiadas en el 68 que se iban a ver mal vistas con todo lo que estaba pasando aquí en México ya con todos los movimientos sociales. Entonces, ¿qué dice? Pues vamos a reprimir para recuperar el control político. Pero eso tuvo un alto costo político, que no se vio no al momento, ¿no? Porque pues gana después Luis Echeverría y luego seguimos con PRI todavía, pero que le va a costar, o sea, que ya empieza a perder esos espacios políticos, y pues esta situación también la van a empezar a aprovechar partidos como el Partido de Acción Nacional, que había estado a veces con un solo diputado y a veces con ningún escaño en las cámaras, pero que empieza a ganar participación, empieza a ganar espacios políticos, hasta culminar en ganar una gubernatura en el 88, y que de ahí empieza la decadencia del PRI. Y también de las filas debilitadas del PRI, pues también surge en la década de los 80 el PRD, y hasta me va a quedar porque después surgen más crisis políticas y ya no acabaríamos si nos saldríamos un poquito del tema. Pero nos estamos dando cuenta que es a partir de estas decisiones que no se enfocaron en todo, más aparte de las represiones, estas decisiones autoritarias, las que van a terminar por, de alguna manera, debilitar este sistema y empieza a romperse desde adentro. ¿Qué es a donde queremos llegar? Que toda esta parte que estábamos comentando de las decisiones políticas que se ven, y las decisiones económicas que se vieron, y que tenemos una época de un milagro mexicano, también hacen que existan decisiones que van rompiendo desde adentro un sistema que parecía en su momento inquebrantable, que le cuesta, que ya cuando llega Echeverría ya no es el mismo modelo, ya empieza, hay una ruptura con Ortiz Mena, de hecho con Luis Echeverría empieza a tomar decisiones diferentes, ya no lo abarca este periodo, pero bueno, es tela de otra ponencia, pero es una situación que nos va dejando entrever que lo que nosotros ya observamos en el 2000 no es producto solamente de unos años, sino de toda una historia que se empieza a gestar incluso desde esta parte de las decisiones que va tomando el PRI, y que van muy de la mano con la actividad económica también del país. Y hasta aquí lo voy a dejar, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. A continuación, le daremos la palabra al doctor Jonathan Montero Oropeza, quien vinculará todos estos espacios económicos y empresariales en torno a la actividad del fútbol con la ponencia Producción del espacio y procesos empresariales en torno al Club de Fútbol León. Le cedo la palabra, doctor, y a continuación presento sus diapositivas. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Bueno, lo que voy a comentar va de alguna manera muy ligado a la presentación anterior. Desgraciadamente, por cuestiones de repente aquí me surgió un compromiso y no pude ver la primer ponencia. Me hubiera gustado mucho también para saber estas aristas sobre la conceptualización de los empresarios. La ponencia anterior, si ustedes se dieron cuenta, manejaba algunas cuestiones a escala, o bueno, al menos yo lo percibí así, a escala nacional. Voy a puntualizarlo, en este caso, en una escala, digamos, local, municipal, regional, a través de el caso de un equipo de fútbol, ¿no? El Club León. Entonces voy a vincular los procesos deportivos, digamos, con estos procesos empresariales de esta parte del país, el Bajío Guanajuatense, que es muy activo empresarialmente, ¿no? A lo mejor parece como algunas cuestiones como
cotorreo, digamos, ¿no? Cuando uno habla de fútbol, pero vamos a tratar de vincularlo con estas cuestiones empresariales, haciendo énfasis de que este es un proyecto que aspira a convertirse en un libro, ¿no? Estamos en ese proceso. Entonces, le agradecería mucho si pasan a la siguiente diapositiva. Bueno, primero dibujar el contexto geopolítico espaciotemporal, vaya, de León, Guanajuato, ¿no? Recordemos, probablemente muchos de ustedes cuando piensan en León, piensan en zapatos, ¿no? La actividad más relevante en términos económicos y en términos culturales vinculados a la identidad del municipio de León es el sector cuero calzado, ¿no? El ámbito curtidor y la transformación en zapato, en calzado, ¿no? Hay una particularidad que tiene el estado de Guanajuato que comparten muy poquitas entidades federativas en México, ¿no? En esta cuestión de la centralización. León es la ciudad con mayor importancia económica y política de Guanajuato, por encima de la capital. Y reitero, esta es una condición que muy pocas entidades federativas tienen en México. Otra cuestión es que es un espacio geoestratégico entre la Ciudad de México y Guadalajara, es decir, entre las dos urbes de mayor relevancia económica y política, ¿no? León, digamos, geográficamente queda en medio de ambas. Es un punto de enlace entre dos ciudades medias también muy importantes como Querétaro y Aguascalientes. Y lo que voy a señalar también es muy importante, hay un vínculo económico y cultural con los Altos de Jalisco, ¿sale? De hecho, estos vínculos que tienen que ver con los siguientes puntos de la lámina, de que León se ha considerado como un bastión católico, ¿no? Bueno, la mayoría de los mexicanos profesan el catolicismo, pero sabemos que en esta parte del país estuvo muy presente la guerra cristera, estuvo muy presente el proceso, o aquí nació propiamente el sinarquismo, ¿no? Y mucho tiene que ver con este proceso económico y cultural de los Altos. Los Altos de Jalisco tienen una relación mucho mayor con León que con la propia Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Incluso muchas veces este catolicismo de León, ¿no? Este catolicismo muy conservador, donde casi no llegó la teología de la liberación, va muy vinculado a los procesos migratorios de los Altos, que además heredan la cultura ranchera de los a León. Es un empresariado con muchos vínculos con la iglesia y esto también es importante por algunas cuestiones que voy a mencionar un poquito más adelante. Incluso recordemos el sexenio de Fox, ¿no? Había una intención de un sector del empresariado leonés por ellos mismos decían evangelizar las instituciones de gobierno, ¿no? Y el lema de la ciudad, ¿no? Además de el lema de la ciudad que dicen ellos es la capital mundial del calzado, el otro lema es el trabajo todo lo vence, también en una lógica muy católica, si se quiere ver de esta manera, sobre el trabajo. Entonces, este es el contexto geopolítico de León. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, se los agradecería mucho. Y bueno, simplemente para señalar ahí en la lámina, pues bueno, los municipios en rosa son los que pertenecen a la zona metropolitana de León. Los municipios en verde, como se podrán dar cuenta, son los municipios más importantes del corredor industrial del Bajío, el cual va desde Querétaro, pasando por Celaya. A lo mejor faltaría puntualizar ahí Salamanca, pero bueno, está también Irapuato y hasta Lagos de Moreno, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver esta cuestión que también para algo que voy a explicar más importante, esta vecindad de León, como ya también lo señalé, con Jalisco, ¿no? Puntualmente con los Altos de Jalisco. La que sigue, por favor, le agradecería mucho. Bueno, ¿qué sucede? El Club León se funda en 1944, un año después de que se profesionaliza la Liga de Fútbol Mexicana. Es decir, cuando digo profesionalización es que de manera oficial ya hay un salario para los jugadores. Con anterioridad, pues era una remuneración económica un poco escondida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este umbral entre lo amateur y lo semi-amateur. Y bueno, en 1944, ¿qué sucede en León?
Bueno, estos empresarios fundan el equipo del Club León como un mecanismo para empezar a posicionar la ciudad, para que empiece a competir, para que empiece a estar en el imaginario de los mexicanos. Recordemos, lo que voy a señalar también es un proceso muy importante, que la ciudad de León vive un proceso de bonanza económica muy importante. Entre mediados de la década de los 40 y la década de los 50. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que mencionaba la plática anterior, y recordemos que hay un proceso global, como es la Segunda Guerra Mundial, y un proceso local, o más bien nacional. El proceso global, ¿qué tiene que ver? Bueno, al estar presente en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Estados Unidos se concentra en la guerra, deja de producir muchos satisfactores, y en ese déficit, ¿no?, que empieza a tener Estados Unidos en cuanto a la disminución de algunos satisfactores, México empieza a exportar mucho zapato hacia Estados Unidos, y eso hace que los empresarios de León empiecen en un lenguaje coloquial, a estar podridos en dinero, ¿no? Tal cual. Y además empiezan a exportar también mucha bota militar, ¿no? León fue la ciudad que más exportó zapato hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, entre 1940 y 1946, cuando gobierna el país Manuel Ávila Camacho, que era poblano, ¿qué sucede? Pues bueno, Manuel Ávila Camacho, en su lógica plenamente occidental, él dice, no lo digo yo, lo dijo él, que México tenía que dejar de ser un país de guarachudos, así lo dijo, que México tenía que empezarse a modernizar, y un mecanismo de modernización era usar calzado. Entonces imagínense ustedes, está el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra, esta política de Manuel Ávila Camacho es un periodo de bonanza económica para la ciudad. Los empresarios de la ciudad, ¿qué hacen? Juntan sus capitales, conforman una asociación civil, fundan el Club León y empiezan a contratar a los mejores futbolistas, tanto nacionales como extranjeros, que en ese momento había en la liga, y logran una serie de campeonatos, 4 de liga entre 1947 y 1956, además de varios subcampeonatos y varios campeonatos de Copa, ¿sale? Entonces, esto es muy importante señalarlo. Hay un auge que no debemos de descartar, ¿no?, entre el periodo de mayor gloria del equipo, pasado dorado, con el auge económico que vive la ciudad, porque estos empresarios están pensando en inyectarle capital al equipo de fútbol, ¿sale? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, pasa también algo muy curioso que al menos yo no he podido identificar en otras ciudades. Muchos exfutbolistas empiezan a ser incorporados a la élite empresarial de la ciudad, ¿sale? ¿Qué sucede ahí? Les explico. Hay un jugador muy emblemático del Club León en estos años, Antonio Battaglia. Él era argentino, y cuando él sabía hacer zapato porque su papá era italiano y sabía hacer zapato, pero cuando llega a León descubre que había llegado a la ciudad mexicana que por antonomasia hacía calzado, ¿no? Digamos que una casualidad de la vida, y le pide a los empresarios de la ciudad que le permitan fundar su fábrica, que le recomienden proveedores, y funda una de las empresas o uno de los corporativos, por decirlo, más importantes de calzado hasta la fecha en la ciudad, que es Grupo Battaglia, que está compuesto por Battaglia Mía, y seguramente los que tienen hijos, o si recuerdan cuando eran niños, en algún momento a lo mejor llegaron a usar el calzado Bambino y Blasito, ¿no? Pues es de este exfutbolista. Otro grupo de exfutbolistas, Abel Ramírez y Carlos Montemayor, ellos mexicanos, fundan Dingo, la famosa empresa del perrito pastor alemán, ¿no? También muy enfocada en algún tiempo en calzado infantil,
¿sale? Hubo otros exfutbolistas, estos argentinos, Oscar Nova y Marcos Aurelio, que incluso Marcos Aurelio jugó en el Barcelona, que fundaron el que hasta la fecha es el restaurante más importante en León, el Rincón Gaucho, haciendo alusión precisamente al origen de estos futbolistas y empresarios argentinos. Ya después los hijos se pelearon y dividieron el changarro, ¿no? Antonio Carvajal, que fue el primer futbolista en la historia en jugar 5 copas, él no es un empresario como estos, un poco más en grande, lo podríamos ahorita encasillar en este ámbito como un microempresario, ¿no? O a lo mejor si lo quieren ver de esta manera como un emprendedor. Tenía un negocio de vidrios en una plaza muy tradicional aquí en León que se llama San Juan de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, reitero, ver cómo estos exfutbolistas que tenían además, hay que decirlo, ¿no? En el caso de los argentinos, pues sí, también ciertas condiciones en cuanto a biotipo y somáticas que le facilitaron la entrada a la pertenencia de estas élites. Se casaron con las hijas de algunas personas de la élite empresarial leonesa y varios de los hijos de los Bataglia y de Montemayor pues encabezaron posteriormente la Cámara de Calzado de la ciudad, que es la cámara de calzado más importante de todo el país, lo cual no es poca cosa. Sobre todo pensando en que es muy activa en cuanto a negociaciones, por ejemplo, actualmente con el Telecán, ¿no? Entonces, ahí hay un marco de cómo en este modelo de sustitución de importaciones que permite el florecimiento de la industria zapatera en León, también con base en estos créditos, el equipo de fútbol se vio beneficiado y algún grupo de futbolistas también se fueron vistos incorporados a esta élite, ¿sale? Si me ayudan a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué pasa? Como una manera de proyectar la ciudad, pues ahorita también que mencionaban por ahí algo en la presentación anterior de los Juegos Olímpicos, bueno, pues en León se celebraron algunos partidos de los Juegos Olímpicos de 1968 y fue sede de los 2 mundiales de fútbol que hasta la fecha ha tenido México en 1970 y en 1986, ¿sale? Y esto es muy importante porque incluso, por ejemplo, Monterrey no fue sede del Mundial de 1970, ¿no? Y León sí ha sido sede de los 2 mundiales, hay que decirlo, ¿no? Pero esto fue un mecanismo para posicionar la ciudad, teniendo en cuenta la importancia de este megaproyecto, de este megaevento, ¿no? O sea, todo el mundo, mucha gente ve un mundial de fútbol, incluso en estos años donde todavía la globalización no estaba como ahora la conocemos, ¿no? O sea, tenía otras dimensiones y otra connotación, a eso me refiero. Y sí, se generó una infraestructura muy desigual en la ciudad, ¿no? Eso sí hay que también apuntarlo, pero bueno, parte de esa infraestructura, por ejemplo, la terminal de autobuses, ¿no? Se fundó en 1969, exprofeso para recibir al público que venía al mundial. Se aprovechó también que en la década de los 60, en estos vínculos entre López Mateos y el sector empresarial del Bajío, bueno, también había un gobernador muy importante, empresario también, Juan José Torres Landa, empezó a articular este corredor industrial del Bajío guanajuatense y se conformó, hay que decirlo, un bulevar muy importante aquí en León, que se llama precisamente Boulevard Adolfo López Mateos, ¿sale? Bueno, ¿qué pasaba en este vínculo entre Adolfo López Mateos y la élite empresarial? Se funda este bulevar y bueno, se decide construir un estadio de fútbol, ¿sale? Que es el estadio donde hasta la fecha juega el Club León, ¿sale? También como una manera de empezar a urbanizar ese sector de la ciudad, ¿sale? Esto también es muy importante, cómo a través de estos megaproyectos que implican una serie de acuerdos entre el empresariado y las distintas esferas de gobierno, el municipal que cede los terrenos, el estatal que es el que conforma esta vialidad y el federal en estas cuestiones de impulsar el evento, de vestir al Bajío guanajuatense, pues se conforma el estadio del Club León, ¿sale? Hay que apuntarlo también. ¿Qué sucede después? Bueno,
Después de esta bonanza económica que les contaba en la década de los 40, de los 50, todavía en los 60, a mediados de los 70 empieza a haber una debacle entre los empresarios leoneses en cuanto a la tasa de ganancias, me refiero. ¿Qué sucede? Bueno, hay un proceso global, lo sabemos, estos vaivenes, ¿no? En las crisis del capitalismo. Entonces, a escala global esto impactó a escala local en León, los vaivenes de estas crisis en los 70 económicas. Pero a escala local también hay que decirlo, hubo un recambio generacional. Los fundadores de las empresas de los años 20, de los años 30, empiezan a ceder el bastión de sus empresas a los hijos, a los nietos, y muchas veces los hijos y los nietos, pues digamos que se dedicaron a despilfarrar tal cual el dinero de los papás, no aprendieron a hacer calzado, no aprendieron a administrar empresas, no aprendieron sobre diseño, no aprendieron sobre negocios, y en la década de los 70, en la segunda mitad, empiezan a tronar muchísimas empresas en León, muchísimas. ¿Cómo afectó esto al equipo de fútbol? Pues imagínense, truenan muchas empresas o empieza a haber una tasa de ganancias, le empiezan a dejar de invertir al equipo, hasta que el equipo pues desciende a segunda división en el año de 1987, ¿no? Lo cual para la ciudad fue una tragedia. El equipo se mantuvo 3 años en segunda división hasta que subió en 1990. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué sucede en este lapso? Como dije, los empresarios de León ya no pudieron sostener el equipo y se disuelve la asociación civil, y a partir de ahí empieza a ser tomada, en vez de por un grupo de empresarios, por un empresario único, ¿sale? Y bueno, prácticamente el equipo va de mano en mano desde 1989 hasta la fecha. El primero fue Roberto Cermeño, que es un empresario de la ciudad, ¿no? Con bastante capital, que quiso invertirle al negocio y le salió bien. Como dije, el equipo descendió después de esta crisis económica en el 87, y Roberto Cermeño, junto con un grupo de empresarios de San Francisco del Rincón, el municipio vecino, o uno de los municipios vecinos, pues le inyectan capital a León, compran una serie de buenos jugadores que logran el ascenso. Y no es casualidad que Cermeño se haya asociado con gente de San Francisco. En San Francisco del Rincón empieza a tener un boom, por así decirlo, el calzado deportivo, y empieza a haber mucho dinero en San Francisco del Rincón. 5 años dura la presidencia o la propiedad de Roberto Cermeño, después lo vende a Valente Aguirre. A lo mejor estos nombres no son muy familiares para la mayoría, ¿no? Pero bueno, Valente Aguirre es un empresario inmobiliario, tiene muchos cotos inmobiliarios en la ciudad de León, él administra el equipo también durante 5 años, y después lo vende a Roberto Cermeño, a la misma persona que lo compró. Bueno, Roberto Cermeño lo administra durante 3 años, pero el equipo desciende nuevamente a segunda división, ¿no? Roberto Cermeño, pues era un empresario mediano, ¿no? Entonces ya no pudo meterle dinero al equipo. La gente de León recuerda mucho la playera del equipo en ese momento porque estaba plagada de patrocinadores como un mecanismo para invertir dinero, y el equipo desciende. Y después lo adquiere en este mecanismo de transacción Carlos Ahumada. Si ustedes recuerdan, Carlos Ahumada, argentino, empresario argentino, inmobiliario también, o sea, hay un interés de los inmobiliarios por adquirir el equipo para acercarse a las élites leonesas. ¿Qué pretendía Carlos Ahumada? Carlos Ahumada, si recuerdan ustedes, es este personaje, pues, disculpen por el juicio de valor, pero nefasto, el de los famosos videoescándalos, el de las famosas extorsiones a funcionarios del PRD. Entonces, otorgando dinero, ¿no? En bolsas, ¿no? Es un personaje grotesco verdaderamente. Bueno, este personaje lo que pretendía era, en su lógica, era comprar al equipo de Fútbol León para generar un vínculo con Vicente Fox, porque Vicente Fox, ustedes lo saben, guanajuatense, y además era partidario del equipo. Él, en su lógica, por eso compró al Club León, ¿no? Sin embargo, le descubren, pues sí, una serie de, pues, a raíz de los videoescándalos y otras cuestiones, pues va a parar a la cárcel. El SAT le decomisa el equipo y después cae en manos de un empresario leonés que se apellida Reza. Isidro Reza, que administra al León por muy poco tiempo, es un empresario que tenía una editorial, ¿no? Entonces,
pues no le alcanza el dinero y lo vende a Grupo Pegaso, que son familiares de la familia Azcárraga y expertos en telecomunicaciones y en deportes. Ellos también fueron durante muchos años dueños del Atlante y son los que organiza Grupo Pegaso, el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, ¿no? Después el equipo pasa a mano del Grupo Batarse, que eran empresarios de Torreón. Ellos salieron en números rojos, todo el mundo les vio la cara, ¿no? En cuanto a venderles jugadores muy malos y todas estas cuestiones, ¿no? Y después, para ir cerrando la charla, pues llega Grupo Pachuca, ¿no? Grupo Pachuca es un conglomerado empresarial que empezó a hacer, digamos, su minita de oro a raíz de que ellos compran el equipo de fútbol al gobierno de Pachuca, precisamente, ¿no? En 1900, a mediados de la década de los 90, ¿no? En ese entonces el gobernador era nada más ni nada menos que este famoso personaje que dijo la frase, ya me cansé, ¿no? Ese mismo fue el que le vendió el equipo al Grupo Pachuca, el de Pachuca, y ellos dicen, bueno, voy a invertir mi dinero ahora en León, ¿no? Hay una tradición de fútbol en León, y la ciudad, ellos son inmobiliarios también. O sea, hay un juego inmobiliario detrás. Dicen, vamos a generar infraestructura inmobiliaria como le hicimos en Pachuca. ¿Si me ayudan con la siguiente lámina? Por favor. Bueno, Grupo Pachuca es uno de los agentes inmobiliarios más importantes en la capital del estado de Hidalgo, lo cual no es poca cosa porque es una urbe muy cercana a la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, bueno, el estadio se lo rentan a un precio muy económico, pero el estadio es del gobierno, hay que decirlo, el Estadio Hidalgo, pero a partir de ahí a partir de la adquisición del equipo, ellos construyen plazas comerciales en Pachuca, una de las más importantes es la denominada Tuzo Plaza, ¿no? Ellos construyen el Museo del Fútbol, la Universidad del Fútbol, el Centro de Alto Rendimiento Tuzo, incluso la línea, ¿no? El equivalente al Metrobús, por ejemplo, en el DF o aquí en León, que sería el Optibus, pues es el Tuzobús allá en Pachuca. Ellos son artífices de muchos de los procesos de transformación urbana en esta ciudad, en la capital de Hidalgo, y pretenden emularlo también aquí en León. ¿Qué pretenden hacer? Bueno, había un proyecto de un nuevo estadio, pero con la cuestión de la pandemia, el proyecto está en veremos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Lo que se ha hecho es invertir en el estadio viejito, ¿no? Se mandó a embutacar. A ver si me ayudan con la siguiente, por favor, y ahorita regresamos a esta lámina. Se mandó a embutacar el estadio, se modernizó la pantalla, se pusieron nuevos taquillas, se hizo más grande el estacionamiento, se fundó la tienda del equipo, es decir, hubo un acondicionamiento del estadio. Ahorita va a haber un nuevo acondicionamiento, reitero, porque con la crisis derivada de la pandemia, pues el proyecto del nuevo estadio está en veremos. Lo que sí hicieron de una manera empresarialmente, si se quiere ver de esta manera inteligente, finalmente, es ir al municipio de Lagos de Moreno, gestionar los terrenos a un precio muy económico, muy barato, ¿no? Podríamos poner en tela de juicio eso, por supuesto, y fundar una escuela de fútbol con el mismo modelo que tienen en Pachuca. Esta escuela de fútbol se llama La Esmeralda, es decir, es un proyecto que ya no nada más se quiere quedar en Guanajuato, es un proyecto empresarial de corte deportivo y educativo que ya también pretende posicionarse en Lagos de Moreno, donde hay que decirlo, Lagos de Moreno es Jalisco, pero hay muchísima gente en Lagos de Moreno que le va a León. Si pudieran regresar la lámina anterior, por favor. Y gracias. Y en esta cuestión también es muy importante apuntalar. Grupo Pachuca, que compró al equipo en 2010, pues generó una alianza con nada más ni nada menos con Carlos Slim, que duró 5 años, entre el año 2012 y 2017. ¿Sale? Carlos Slim no podía entrar al negocio del fútbol. Sabemos que él tiene algunas rencillas, por así decirlo, con parte de la élite del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, también con Azcárraga, ¿no? Y bueno, algunos de ellos, Azcárraga, pues lo sabemos, es una pieza muy importante
en la Federación Mexicana de Fútbol y tenía una especie de candados para que Slim no fungiera como propietario de un equipo. Había participado como mecenas en el patronato del equipo de los Pumas, ¿no? Durante algunos años, pero básicamente su papel en el fútbol era como, pues, en el ámbito de los comerciales, de la publicidad, ¿no? Y bueno, acercarse al Grupo Pachuca, que eran expertos, ¿no? Que habían construido todo un emporio económico, ¿no? A raíz del fútbol, pues le permitió conocer del negocio. Lo que se cuenta es que después de ellos tenían un pacto de 5 años, reitero, del 2012 a 2017, y Slim ya quería empezar a invertir en la ciudad. Recordemos que Slim también es inmobiliario, ¿no? Y le dijo a Grupo Pachuca, después de que se acabó ese trato que habían hecho, te compró al equipo, pero Grupo Pachuca le dijo, no te lo vendo, ¿no? Actualmente los dos llevan una serie de buenas relaciones y son dueños de un equipo de fútbol en España, ¿no? En la ciudad de Oviedo. Para ir cerrando, si la siguiente lámina, la que sigue. Bueno, estas son algunas cuestiones empresariales, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito del fútbol y de las empresas, cómo muchas veces van de la mano, cómo esto nos puede ayudar a comprender las transformaciones urbanas, a los empresariados y a las élites empresariales precisamente. Y bueno, yo les mando un agradecimiento precisamente desde esta ciudad con el Cristo del Cubilete del municipio vecino de Silao. ¿Sale? Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bueno, a continuación damos inicio a la ronda de preguntas. Y ya aquí en el chat tenemos 3 por parte del doctor Rodrigo Vega, quien comenta para Erika. Permítanme un momentito. Para la maestra Erika, ¿consideras que existe un cambio en la manera de aterrizar el pensamiento económico entre los empresarios cuando se profesionalizan sus actividades, licenciaturas en negocios, comercio, etcétera? Adelante, maestra. Buenos días. Pues sí, definitivamente considero que sí. Cuando uno se profesionaliza, la historia del pensamiento económico, vemos que en el pensamiento clásico se veía al empresario como un empresario muy egoísta, muy capitalista. Conforme va avanzando con Marx, con Keynes, se empieza mucho a sensibilizar esta parte. En la actualidad, según el INEGI, en las microempresas, se dice que falta financiamiento, que falta capacitación y en contraparte en las grandes empresas hay una mayor rotación del personal. Entonces esto quiere decir que en las microempresas no se rota tanto a las personas, o sea, no se les despide tanto. Entonces eso hace que nuestros pequeños y medianos empresarios ya tengan una conciencia más social. También en este sentido, en las universidades actualmente, principalmente en el Politécnico y en la universidad, en la UNAM, se tiene una cuestión un poco más tecnológica, más ambientalista, más ética, ¿no? Más con valores. Por eso, en este sentido, si vemos el lema del Politécnico, pues la técnica al servicio de la patria, ¿no? En el caso de la UNAM, por mi raza hablaré del espíritu. Entonces, la formación precisamente de los jóvenes en la actualidad sí es con este corte muy hacia el beneficio de la sociedad. En este sentido, el Estado también en la actualidad, si vemos con los proyectos de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Inserta a estos jóvenes precisamente en las empresas para que se vayan desarrollando y generen a largo plazo sus propias empresas. También en el caso del Estado mexicano está generando mucha cantidad de créditos. Entonces yo creo que este pensamiento más beneficioso para todos, más constructivo, tiene que ver no solo con las universidades, sino con el Estado y con la gente en general, ¿no? También a nivel social estamos consumiendo mucho lo local en este sentido y pues creo que definitivamente eso genera un cambio. Muchas gracias, maestra. Bueno, a continuación, la siguiente pregunta va dirigida al doctor Jonathan. ¿El equipo local y su estadio han caminado de la mano del auge económico leonés?
Me recuerda a las ciudades romanas que rivalizaban entre sí en la construcción de circos, teatros y coliseos. Sí, efectivamente, muy buen comentario. Yo no lo comenté, pero para que se dé, para percatarnos de eso y abro esta reflexión. En la década de los 40, Irapuato era una ciudad muy estratégica por la estación de trenes. Y León, a pesar de que empezaba a crecer en el ámbito del sector cuero calzado, la estación de trenes de León, bueno, no tenía la importancia de Irapuato, ¿sale? En cuanto a esto, el estadio de fútbol de Irapuato se llamaba el Estadio Revolución y fue el primer estadio en todo México, en todo el país, que se construyó de concreto, lo cual no es poca cosa. Y entonces el estadio de fútbol de León era de madera. Entonces los jugadores y la directiva de León condicionaron al entonces gobernador Enrique Fernández Martínez, ¿no? Le dijeron, oiga, si ganamos un campeonato todavía amateur, que era amateur, pues construyanos un estadio como el de Irapuato, así de concreto, ya que no sea de madera, ¿no? O sea, porque también es un mecanismo para urbanizar las ciudades, para generar espacios complementarios, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que a través de los estadios, sobre todo en la actualidad, salgábamos de la ciudad de León, otras ciudades, lo sabemos, ¿no? En el ámbito inmobiliario se mueve muchísimo dinero a través de estas grandes obras de infraestructura, estadios en México, ¿no? Están en ciudades muy importantes, ¿no? Guadalajara, bueno, que es en Zapopan, ahora están en los municipios periféricos, Monterrey, en Guadalupe, ¿no? Entonces sí es una manera de poner pone a competir a las ciudades Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta del doctor Rodrigo es para la doctora Laura. ¿Consideras que la época que estudias marcó la diferencia de desarrollo económico entre sur, norte y centro del país? Muchas gracias por la pregunta. Considero que no marcó la diferencia, pero sí tal vez acentuó las diferencias que ya existían desde la fundación de las ciudades del norte, del centro y del sur. Porque pues cada una de las ciudades mexicanas, por ejemplo las fronterizas del norte, pues tienen sus propias particularidades al estar tan cercanas a Estados Unidos, al ser fronterizas, al haber este intercambio comercial, que hicieron crecer en su momento hubo un desarrollo diferente en el norte que en el centro que en el sur. Entonces creo que ya estas diferencias ya existían desde principios de siglo, cuando empieza toda la fundación, bueno, cuando ya empieza a estar más fuerte la parte de las ciudades mexicanas, incluso, por ejemplo, ciudades más turísticas, como por ejemplo Acapulco, Mérida, que son ciudades que van a tener su propio desarrollo durante todo el siglo XX por sus condiciones, sobre todo geográficas. Entonces, más que marcarlas, yo creo que durante esta parte del milagro mexicano hubo algunos cambios que acentuaron estas diferencias que ya estaban existiendo y que permitieron que algunas de las ciudades sí pudieran pues desarrollarse más que otras. Muchas gracias. ¿Alguien gusta realizar alguna pregunta o comentario de nuestros ponentes? A mí, como para sintetizar un poco, me gustaría mucho felicitar a Jonathan y a Laura, excelentes ponencias. Yo creo que el periodo de los 40 a los 70, ¿no? La época dorada de México, se distinguió mucho precisamente por ese crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del porfiriato, que fue del 3%, y en la actualidad, que es del 2%, ¿no? Entonces ahí se ve realmente muy marcado, ¿no? Este auge económico industrial que hubo en esa época. También relacionada con los empresarios, yo creo que en este periodo fue un periodo muy proteccionista, ¿no? Precisamente donde los empresarios se vieron muy amparados bajo el cobijo del Estado
Y precisamente el Estado también fungió como empresario, ¿no? Vemos que un poquito hacia atrás, si nos regresamos tantito, vemos a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, con la nacionalización de ferrocarriles mexicanos. Entonces, un Estado muy empresarial. Este periodo de la época dorada, lamentablemente, obviamente termina más o menos con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Y precisamente es un reflejo de toda la opresión que había en el momento, ¿no? Posteriormente a este periodo, como bien menciona Laura, pues hay una serie de crisis, ¿no? La del 76, la crisis petrolera del 82, la crisis del efecto tequila del 94, la crisis de los créditos subprime del 2008 y bueno, la pandemia del COVID del 19, ¿no? Entonces, este periodo fue un periodo muy importante que precisamente coincide con las ideas keynesianas que vimos en la primera presentación, de este concepto empresarial un poco más protegido por el Estado, que obviamente viene de los periodos de las guerras mundiales, y es un periodo también que precisamente con estas guerras mundiales hay un nacionalismo muy marcado, ¿no? Este nacionalismo pues se ve también en la época dorada del cine mexicano, y obviamente también va relacionado con el tema de Jonathan, ¿no? Del fútbol, pues que definitivamente el fútbol es algo que genera identidad nacional hasta la fecha. En el caso de estas cuestiones proteccionistas, Keynes proponía mucho el aumento de la demanda agregada. La demanda agregada, dice, se aumenta con un consumo abundante, un aumento de la inversión, un aumento del gasto del gobierno y un aumento de las exportaciones, decía Keynes. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Decía Keynes, pues bajando los impuestos, ¿no? Como bien decía Laura, bajando las tasas de interés, con un tipo de cambio no muy alto. Entonces, todo esto generó precisamente en México mucho crecimiento y una protección para los empresarios que ahorita se está viendo reflejada en las nuevas políticas del gobierno actual. Si vemos, el gobierno actual está intentando más o menos rescatar un poco de estas ideas muy proteccionistas, ¿no? Muy nacionalistas también al mismo tiempo, que esperemos pues que generen un desarrollo para el país. Muchas gracias. Gracias, maestra, por este análisis desde la economía. Todavía tenemos tiempo para comentarios, para preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo antes quiero agradecerle a la maestra su comentario. Y es cierto, ahorita que estábamos escuchando las tres ponencias y la relación que van teniendo, ¿no? Tanto en la parte económica, keynesiana, que también la expuso bastante bien. Y después, por ejemplo, ver ya un caso tan concreto como lo es el caso del equipo León. Fue muy interesante ver, por ejemplo, cómo estaba lo que nosotros estábamos viendo a nivel país, cómo estaban las decisiones económicas, los empresarios, ya verlo en esas pequeñas decisiones, y digo pequeñas no porque no sean importantes, sino porque ya eran algo más local, acerca de un equipo, acerca de un estadio. Entonces, esas pequeñas decisiones nos estaban hablando de la abundancia que existía en ese momento y que tal vez por eso es que hubo un auge, por ejemplo, en temas como el fútbol, ¿no? Que a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que empecé a ver esta competencia cuando hace unas décadas atrás todavía estábamos hablando de guerras y de crisis sociales y de crisis políticas con el cambio de régimen y todo eso y toda esta parte? Y de repente el ver que ya la sociedad estaba más importando otras cosas. Entonces yo creo que es muy interesante ir viendo cómo van haciendo estos cambios que parecen, en principios económicos parecen muy complicados o muy complejos, y cuando lo vemos en estas pequeñas decisiones, en esas decisiones más locales, pues nos damos cuenta del impacto que van teniendo, ¿no? Y es bien importante, en efecto, ir entendiendo a la historia también mexicana a través de estas decisiones que van a ir formando tanto su línea política como su línea social, porque después de eso va a existir una ruptura al momento de que ya existen estos problemas en la parte social, cuando empieza a haber descontento, cuando ya el Estado interviene y ya el Estado reprime, empiezan a existir cambios bastante importantes que pues culminan en una decadencia de un sistema que había tardado unos años y que se consolidó bastante bien, porque se había consolidado bastante bien en ese sentido, había hecho un modelo bastante bueno en el aspecto en el que el jefe de partido era el jefe de Estado, entonces era un modelo redondo para donde le vieran y que va a tener su crisis. Entonces yo nada más quería comentar y felicitar a mis compañeros, la verdad es que ha sido una
excelente mesa en el que también pues pudimos, aunque parecían temas diferentes, pudimos unirlos bastante bien, creo, y eso se agradece mucho. Muchísimas gracias, os compartieron. Sí, igual, y si puedo agregar algo. Por supuesto, doctor, adelante. Sí, ahorita escuchándolas me parece muy importante precisamente ver también, ahorita que mencionaba el caso de Acapulco, ¿no? Precisamente también cómo se van generando regiones o ciudades, ¿no? Más favorecidos que otras, ¿no? Eso también es una realidad. Ahorita que mencionaban por ahí el caso de Acapulco, pues es un proyecto entre Azcárraga y Miguel Alemán, ¿no? Y me remitió precisamente ahorita a lo que yo mencionaba, ¿no? Un poco. En el caso de Guanajuato, pues Miguel Alemán también cuando gobernó el país entre el 46 y el 52, pues fue Guanajuato uno de los estados más favorecidos, ¿no? Un ejemplo de ello es la famosa refinería de Salamanca, ¿no? Y también hubo una serie de facilidades y de créditos a muchos empresarios, ¿no? Que no se replicaron en otras entidades federativas, y esto también hace que se vayan conformando estos empresariados regionales muchas veces muy sólidos, ¿no? Por ejemplo, eso también es importante apuntarlo, aunque también, por ejemplo, o bueno, no sé cómo se conciba ahí, ustedes, por ejemplo, el de Monterrey, ¿no? Que también es como un empresario que siempre busca generar contrapeso a la capital, ¿no? O sea, ellos tienen esta lógica, entonces también, si bien no son un bloque homogéneo, y eso es muy importante también señalarlo, muchas veces a través de estas cámaras, de estas asociaciones, ¿no? Como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, la Coparmex, por ejemplo, ellos generan estos contrapesos, ¿no? O sea, y ahorita que mencionaban el ejemplo del sexenio actual, pues la Coparmex, por ejemplo, ha sido como muy activa precisamente en señalar, ¿no? Algunas cosas sobre el gobierno actual. Pero, por ejemplo, vemos por el otro lado que hay elementos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que tienen derecho de picaporte, ¿no? Para hablar directamente con López Obrador, ¿no? Entonces ahí también es cómo se van conformando estas jerarquías al interior de los empresariados, ¿no? Y me parece muy importante precisamente en el contexto que lo señalaban ambas compañeras. Muchas gracias. Los animamos a realizar sus preguntas, sus comentarios. Si no es así, pues vimos en esta mesa cómo se vinculan distintos aspectos de la realidad y distintos niveles, desde los macro hasta los de nivel medio y los más específicos a nivel local. Y sin duda desde distintos ámbitos, desde el empresarial, desde los deportes, ¿no? Y pues con esto terminamos la presente mesa. Agradecemos la presentación de la doctora Laura, la maestra Erika y el doctor Jonathan. Y los invitamos a que estén presentes a la siguiente mesa, que se llevará a cabo a las 12, la cual se titula Una aproximación histórica a los estudios queer en sus múltiples disciplinas. Les agradecemos nuevamente y nos vemos un poco más tarde. Gracias. Mucho gusto. Ahí esperamos colaborar después, ¿por qué no? Gracias.